David Ricardo nació en Londres en 1772. Fue uno de los actores principales de la corriente de economistas clásicos. David Ricardo empezó a trabajar cuando tan solo contaba con 14 años de edad, gracias a su padre en el London Stock Exchange. Después de su boda y tras distintas peleas con su progenitor, decidió establecerse por su cuenta, convirtiéndose en un hombre de negocios muy exitoso en el ámbito de la negociación de los valores públicos, consiguiendo para el año 1815 una gran fortuna, convirtiéndose en un popular terrateniente. En ese mismo año fue elegido miembro del Consejo Británico, cargo que ostentó hasta su muerte. Su interés por la política, la economía y las posibilidades económicas que tenía le permitieron poder dedicarse a los trabajos intelectuales desde muy joven. Sus primeros análisis datan del año 1809, cuando tras leer a Adam Smith enviaban notas a la prensa con opiniones económicas, destacando con diferencia sus artículos, especialmente los que escribió sobre la devaluación de la moneda británica. Sus principales aportes se enfocaron en el ámbito de la macroeconomía, en la teoría del valor, el comercio internacional y las finanzas públicas. Fue un economista que hizo grandes aportes que se pueden comparar con los de Smith, Marx y Keynes. Escribió una obra que fue la principal, por así decirlo, fue tan importante que reemplazó a Riqueza de las Naciones que habría escrito Smith. Esta obra que le escribió es Principios de la Economía Política y Tributación, publicado en 1817, donde afirma que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución. Lo que lo diferenció de otros autores como Smith fue que su foco de atención no fue encontrar la riqueza de las naciones, sino se centró en la distribución de los ingresos. Él hizo diferentes teorías, por ejemplo la teoría monetaria, que fue donde admitió la influencia de la cantidad de dinero en los precios a través de las alteraciones en la demanda. En la medida que la cantidad de dinero crece, aumentan los precios. En otras palabras, el dinero es un mero velo. La teoría del valor fue por la que fue más reconocido David Ricardo. Dicha teoría también suele ser conocida con los nombres de teoría del valor de los cambios de la mercancía, teoría del valor y la distribución de los recursos, pero de forma general se le conoce simplemente como teoría del valor. En la misma expone que la cantidad de trabajo requerido en la producción de un objeto debe ser lo que determine su valor de cambio. En la teoría de la distribución es en la que el precio natural de la mano de obra es el costo de la canasta de los alimentos y productos necesarios para la subsistencia y perpetuación de los trabajadores. De este modo, el aumento del salario dependerá del aumento de los precios de la canasta de los bienes básicos. Dicha canasta está influida por factores históricos, sociales y morales. Así, el precio puede variar a lo largo del tiempo y sobre todo de un país a otro. Al igual que Smith, señaló que el excedente no remunera a los obreros, pues los salarios hacen parte del consumo productivo. Se entiende el salario como una obligación de los capitalistas por mantener a quienes trabajan y proveen su esfuerzo para la fabricación de las mercancías. En la teoría de la renta diferencial, en que el precio de la tierra en sí se justifica en tanto hay parcelas de campo más productivas que otras y por tanto requieren menos trabajo para producir lo mismo. Hay que tener en cuenta en esta teoría la ley de los rendimientos decrecientes, es la que supone que al aumentar el tamaño de la población, también aumentará la demanda de los alimentos y empezará a cultivarse las tierras menos fértiles. Todo ello conducirá a un crecimiento de los precios de los alimentos, de tal manera que el incremento de los salarios nominales deberá ir acompasado con los incrementos de los precios. Incrementar la cantidad de un factor productivo en la producción de bien y servicio en cuestión provoca que el rendimiento de la producción sea menor a medida que incrementamos este factor. En la teoría de la ventaja comparativa está argumentada en contraposición con la teoría de la ventaja absoluta. La teoría de la ventaja absoluta señala que un país debe especializarse y exportar aquello que sabe hacer mejor que el resto, ya que tiene una ventaja sobre el resto de países con los que comercializa, mientras la teoría de la ventaja comparativa hace referencia no solo a exportar aquel bien en el que un país es más productivo con respecto a otros de forma interna, es decir, teniendo en cuenta solo las características del país. La ventaja comparativa la vemos en acciones de nuestras vidas todos los días. Por ejemplo, utilizamos el ejemplo de un médico y un jardinero. Si el primero es mejor médico y el segundo mejor jardinero, cada uno se especializará en lo que hace mejor y comercian entre ellos y los dos ganan. La clásica división del trabajo elaborada por Adam Smith.